Buenos días a esta última sesión de Metafísica del propedéutico de maestría en Filosofía Latinoamericana. Esta sesión vamos a tratar de describir un poco lo que es la crisis actual de la metafísica y vamos a ejemplificar dos respuestas tal vez un tanto opuestas a esta crítica, principalmente en las obras de Nietzsche, Horkheimer y Martin Heidegger. Hasta ahora habíamos visto que la metafísica persigue tres objetivos: la búsqueda de lo más universal de todo lo real, una visión de totalidad de lo real y una búsqueda de los fundamentos o principios sobre los que reposa lo real. Habíamos advertido también que en la historia de la metafísica se ha procurado cumplir esos objetivos desde unos presupuestos que no se pusieron en cuestión, como es el ser eidético y permanente, accesible para un pensar puro, con una tendencia muy fuerte a ordenar la totalidad de lo real como una jerarquía o un ejército, etcétera. Les recomendaría echar un vistazo de nuevo a los apuntes de clase para tener en mente estos presupuestos. Pensar la realidad desde estos presupuestos hoy en día nos resulta demasiado extraño, porque efectivamente ya no los damos por supuesto, ya no son obvios para nosotros e incluso ya nos parecen hasta erróneos. Pero pensar que las respuestas sean erróneas no significa que las preguntas queden desactivadas. Esto abre la posibilidad de seguir indagando otras formas de responder a esas preguntas metafísicas. ¿Qué es lo más universal que hay entre todas las cosas? ¿Qué visión de totalidad podemos tener de todas las cosas? ¿Cuáles son sus fundamentos últimos? Ocurre en la actualidad que aún hay filósofos que buscan responder a estas preguntas desde bases nuevas y diferentes a las tradicionales. Y habíamos visto una de estas metafísicas, la de Yacuría, por ejemplo, quien en vez de pensar el ser como permanente e inmutable, piensa lo más universal como una realidad intrínsecamente dinámica. Y así podríamos continuar con otros ejemplos. Esta manera de rehacer la metafísica es en lo que los apuntes de clase yo les había propuesto llamar, por usar una analogía tomada de la historia del cristianismo, como propuestas reformistas. Son reformistas porque mantienen abierta la posibilidad de seguir haciendo metafísica y afirman de que sigue siendo necesario hacer metafísica, como es el caso de Yacuría, por ejemplo. Solo que no en la manera en que históricamente se ha venido haciendo, desde unos presupuestos tradicionales tan poco evidentes hoy en día. Pero ocurre también que no solo se cuestionan las respuestas tradicionales, sino que también se replantean las mismas preguntas. Recordemos que la metafísica se puede definir por lo que habíamos identificado un triple objetivo: universalidad, totalidad y fundamentalidad. Y tomados todos estos tres objetivos como un proyecto orgánico y unitario. Un pensador como Zubiri, por ejemplo, es un ejemplo actual de metafísica que sostiene ese tipo de proyecto unitario y orgánico, pero también puede ser de otra manera. Lo que suele ser un proyecto unitario puede desarticularse y reformularse. De pronto aparecen filósofos que deciden que la tarea fundamental de la metafísica es la fundamentación última del sistema del saber, desentendiéndose de la tarea de alcanzar una visión totalizadora de la realidad, algo que incluso ya había empezado a verse con Descartes. Karl Otto Appel es un ejemplo de este tipo. Otros filósofos piensan que no se trata de buscar fundamentos últimos de nada, sino simplemente pensar el ser y ya. Heidegger, por ejemplo, propone algo así. Estas propuestas desarman el proyecto metafísico y lo vuelven a rearmar. Trastocan, subvierten, modifican, prescinden de algunos de los objetivos de lo que era un proyecto unitario y orgánico, lo que indica que estamos en una época de experimentación en lo que respecta a la metafísica, o como se quiera llamar también. Incluso el mismo nombre está puesto en cuestión, y desde aquí ya podemos empezar a entender el por qué la falta de consenso en las definiciones de metafísica y del término para designar este proyecto. Pero esta experimentación también al mismo tiempo nos permite vislumbrar que hay un extremo opuesto, donde ya no se trata tanto de conservar algún objetivo, prescindiendo del resto como para plantear un programa más minimalista, sino que se trata también de cuestionar en su integridad el proyecto metafísico. Es decir, rechaza preguntarse sea sobre la universalidad, la totalidad o la fundamentalidad. Y esta postura, contraria a la vía reformista y siguiendo un poco las reglas de la analogía religiosa, la podríamos llamar una vía apóstata. Esta vía no solo rechaza los presupuestos tradicionales de las respuestas,
sino que rechaza la pregunta y los objetivos mismos de la metafísica, poniendo en cuestión su razón de ser. Entre los pensadores que se pueden enumerar aquí, yo creo que hay bastantes. Se encuentran sin lugar a dudas Nietzsche, el positivismo lógico de Carnap, Wittgenstein, el Wittgenstein de los juegos de lenguaje, Theodor Adorno, Max Horkheimer, como lo vamos a ver un poco más adelante. Aunque no lo parezca, también Jürgen Habermas podría meterse aquí, Gianni Vattimo, sin lugar a dudas, y toda la filosofía que también se suele calificar de posmoderna, y tal vez también incluso Heidegger, aunque en este punto puede ser un objeto de controversia. En el fondo, este ala apóstata, o si es mejor usando tal vez un término que tiene mayor fortuna, que es el de Habermas, esta ala post-metafísica, lo que hace es poner en cuestión algo esencial para la filosofía misma. La metafísica no preside el sistema del saber. No hay una filosofía primera, que en su dignidad epistémica legisle y trace los límites entre conocimiento, no conocimiento, entre verdadero y falso, entre realidad y apariencia, etc. No habría un proyecto fundamental de filosofía sobre el cual se levanten las demás disciplinas, ni el sistema del saber, ni a la que remiten las demás preguntas. Lo mismo pasa con problemas que podríamos llamar también más prácticos. Los problemas humanos, sociales, políticos tampoco remitirían a un problema presuntamente universal o fundamental. Si preguntamos que el problema existencial o político consiste en buscar pistas o indicaciones para ubicar nuestro lugar en el mundo y orientarnos en el camino de la vida o de la historia, tendríamos que recordar que la metafísica da pistas para eso, pero aquí el pensamiento post-metafísico quita y cuestiona justamente esa pretensión. Y esto es justamente lo que Nietzsche, en uno de los textos muy emblemáticos de este pensador, y justamente muy emblemáticos para el pensamiento metafísico, para la crisis actual de la metafísica, nos hace caer en la cuenta cuando habla de la muerte de Dios. Dios está muerto, y eso es como decir que no hay fundamentos últimos que nos permitan organizar la totalidad del saber, ni nuestra visión del mundo nos sustrae las posibilidades de orientarnos en la vida y en la historia. Es, como dice Nietzsche, desencadenar la órbita del planeta de nuestro Sol, borrar de un plumazo el horizonte, que nos sirve de referente para caminar. Caemos, dice Nietzsche, sin saber si caemos hacia arriba o hacia abajo, ni hacia adelante ni hacia atrás, porque han desaparecido los criterios para saber y para movernos justamente hacia arriba y hacia abajo. Y aquí pues recordemos, ¿no?, que la función, la pretensión legisladora de la metafísica era justamente decir dónde está ese arriba y ese abajo. Con lo que aquí ya podemos empezar a entender lo que significa realmente esta crisis de la metafísica. Y es lo que nos debe motivar a pensar el problema de esta disciplina. ¿Estaríamos dispuestos a asumir el peligro de vivir en el abismo? Heidegger habría retomado este reto de Nietzsche. Incluso llevó este reto más allá y pensó que la muerte de Dios no es sólo como una crisis de fundamentos que enfrentamos cada uno en nuestra vida personal. Heidegger también piensa que esta crisis de fundamentos es una crisis que marca nuestra época, nuestra civilización global. Y en esta crisis, pues la principal responsable habría sido la metafísica, justamente porque la metafísica nos habría ofrecido la ilusión de que hay unos fundamentos desde los cuales prescribir y orientar el saber, y la praxis haciéndonos ahora naufragar. Acabamos de entrar con esto que ya hemos dicho en el texto que nosotros estamos también estudiando de Heidegger esta semana, que es La época de la imagen de mundo, un texto muy famoso, un texto de los más estimulantes de Heidegger también. Y también creo que ahora valdría la pena un poco ponernos al tanto de lo que Heidegger piensa un poco más de esto de la metafísica, para un poco situar la problemática del texto. Para Heidegger, la metafísica se ha venido planteando la tarea de pensar el ser, sí, pero al mismo tiempo también se ha planteado buscar fundamentos seguros para la acción y el saber, y esto pues ya lo sabemos, ¿no? Pero la cuestión es que para Heidegger no se pueden hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Es como servir al Dios y al diablo al mismo tiempo. Eso no se puede hacer, no es posible. Por lo que la metafísica pues le queda escoger una opción entre dos.
O bien, la primera opción es pensar el ser, renunciando a la búsqueda de fundamentos, que es algo así como aceptar que ha muerto y que ahora tenemos que aprender a vivir en el abismo, algo que el propio Heidegger se propone hacer cuando habla de pensar el ser. Pero, y es justamente lo contrario que ha hecho la metafísica. La metafísica no ha hecho esto, sino que se ha dejado sobornar, por decirlo así, por la ilusión de la búsqueda de fundamentos seguros. Es esa tarea que la metafísica misma se autoatribuye como legislador y deja sin pensar su objeto más propio, traicionando, digamos, su vocación más genuina, que es la de pensar el ser. Pero, a ver, ¿cómo es que eso de que la metafísica no piensa el ser cuando justamente desde Aristóteles lo del ser en cuanto ser está planteado y cómo es eso? Bueno, Heidegger aquí nos cuenta una historia, la historia de la metafísica. Desde sus inicios griegos, especialmente desde Platón, y esto es algo que remarca mucho en la época de Imagen de Mundo, la metafísica no ha pensado el ser, sino que lo que ha pensado es el ente, que es un asunto muy diferente. Esto es una de las cosas, hay que tenerlo en cuenta, que es una de las cosas que distingue el pensamiento de Heidegger. Hay una diferencia esencial y fundamental entre ser y ente. Ente viene a ser aquello de lo que podemos hablar en nuestro lenguaje, haciendo juicios y proposiciones, como el caso de la sustancia de Aristóteles, por ejemplo, y que, y que permite efectivamente que podamos conocerlo, teorizarlo y manipularlo, ¿no? Como la res extensa de Descartes o el objeto de la naturaleza de Kant. El ser, por el contrario, viene a ser lo opuesto, es decir, está supuesto en el ente, pero sin que podamos hablar de él de una manera directa, ni tampoco podemos manipularlo. Heidegger mismo no nos dice exactamente qué es el ser, porque la idea que deja aquí es que justamente no se puede decir en qué consiste el ser, y el mismo Heidegger nos remite a poetas, a obras de arte, a recursos místicos para dar alguna noción de esta idea. En fin, lo importante aquí es que la metafísica, según Heidegger, no se ha ocupado realmente nunca del ser, sino que lo que se ha ocupado es del ente. Y al hacer esto es la principal responsable de que nuestra civilización haya prosperado sobre un error, por decirlo así, es decir, y sobre un olvido fundamental, que es el olvido del ser. Efectivamente, el recorrer histórico de nuestra época, dice Heidegger, un poco siguiendo esta historia, se ha caracterizado por una mayor progresión científica y técnica, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la humanidad misma. Es decir, convierte todo, dice Heidegger, toda presencia, es un término que él usa, que en otras palabras lo que quiere decir toda realidad, incluso humana, las pasiones, el lenguaje, las interacciones sociales, etcétera, en objeto de cálculo, ¿verdad? Heidegger mismo da algunos ejemplos, pero nosotros podemos enriquecerlos. Las pasiones, el lenguaje, la economía, la planificación industrial, el coaching, los estudios de mercadeo, la administración de recursos humanos, el análisis de metadatos, los procedimientos jurídicos cuasi automáticos, los libros de autoayuda, en fin, todo se hace objeto de representación, también dice, de disposición técnica. Es decir, el mundo se hace, dice Heidegger, imagen. Esto lo que quiere decir es que todo se hace objeto de cálculo, ¿no? Y lo malo de todo este asunto es que nos está privando en realidad de una manera más auténtica y de pensar y de relacionarnos con las cosas, con la naturaleza y con nosotros mismos, de una manera que no sea posesiva ni dominadora. En Heidegger pues nos habla de que en nuestra época se distingue justamente por estar marcada por la ciencia y la técnica, y que la metafísica es la responsable de este triste destino, porque nos hunde en una profunda y crónica crisis, la de no poder definir nuestra vida, nuestra historia, nuestra humanidad de otra manera que no sea de la de disponer del ente, del mero dominio y la manipulación tecnológica sobre la realidad. De seguro, ahorita seguramente ya habrán notado de que Heidegger, hablar de metafísica no es hablar de filosofía, es hablar de una época. Es hablar de una época que no solo comienza intelectualmente con los griegos, sino que es la época que seguimos viviendo nosotros ahora. Es hablar de una civilización moderna, es hablar de una civilización donde la tecnología media en todas las esferas de la sociedad, una época en que todavía no ha acabado, pero que da señales de agotamiento y de crisis,
y que esta crisis se refleja en los vacíos existenciales de los individuos o en eventos políticos y bélicos desconcertantes, ¿no? Hay que recordar que Heidegger aquí vivió entre dos guerras mundiales, ¿no? Y eso para Heidegger también es una crisis, ¿no? De este olvido, ¿verdad? Por el dominio del lo ente, ¿no? ¿Verdad? El verdadero reto será para Heidegger entonces superar esa ilusión de los fundamentos que falsamente ofrece la metafísica y la ciencia, porque la búsqueda de fundamentos solo conduce a este dominio y a esta falsa sensación de seguridad que brinda la actitud de cálculo, ¿no? Como dijimos arriba, el otro camino que se abre entonces para Heidegger es pensar el ser sin ninguna pretensión de reducirlo, dominarlo, ni calcularlo, ni de disponer de él. Heidegger habla de una relación de escucha, análogo a la experiencia que vive un artista, un poeta. Una meditación serena, dice, que es la que nos permite vivir justamente en el abismo, ¿no? Sin estas ilusiones de fundamentos, ¿no? Que vendría a ser lo contrario del abismo, ¿no? Eh, no vamos a seguir profundizando aquí en esta propuesta de Heidegger, que muchos lectores y estudiosos y críticos a su vez también encuentran a veces oscuras y místicas o lo acusan de irracionalismo, etcétera, ¿no? La polémica en la cual a Heidegger se le asocia con el nacionalsocialismo un poco tiene que ver también con esto, ¿no? Que bueno, eso es también un asunto aparte. Conviene tal vez cerrar con esta idea, que yo creo que en todo caso sí sigue siendo muy potente. Para Heidegger, superar la metafísica, las ilusiones de dominio de la ciencia y la técnica equivale superar una época histórica. Se trata de abrir una nueva época que repose sobre una nueva relación con las cosas. Lo interesante es que aquí se abre también esta idea de una trascendencia histórica, es decir, de pensar en algo que está más allá eh, de lo ente, tal como se ha venido pensando, y eso implica pensar más allá del orden establecido de cosas, de la forma en que nos hemos relacionado con las cosas, de la forma en que las hemos pensado, dominado y calculado, hacia algo completamente distinto, ¿no? Y esto es algo muy refrescante en el pensamiento filosófico contemporáneo. Heidegger, si se fijan, impugna la metafísica en nombre del ser. Se puede discutir aquí por eso si efectivamente Heidegger deja o no de hacer metafísica, pues que pues aunque somete la metafísica a una dura crítica y explícitamente aboga por su superación, dice, tiene un texto que se llama así, la superación de la metafísica, eh, sigue por otra parte ateniéndose al menos de uno de sus objetivos programáticos característicos, que es la de pensar el ser, por lo menos de una manera muy curiosa, muy llamativa, pero sigue pensando en esto, ¿no? Puede verse ahí entonces un ejemplo, pues, de lo que es un poco esta reinvención y experimentación del programa metafísico tan característico en nuestra época como aludimos antes, ¿no? En esto podemos ver que las posturas reformistas que todavía defienden un proyecto metafísico y apóstatas, o más bien post-metafísicas, que no se presentan como dos extremos puros que se dan, sino que son extremos que también tenemos que tomarlos como maneras hipotéticas que nos permiten ubicar y dibujar un escenario actual, ¿no? En el cual pues, se ubican muchas posturas un poco en medio. Una postura, la otra postura que yo creo que aquí debe ser relevante y traer a colación de una manera muy buena es la de Horkheimer. Yo le sugiero aquí tal vez echar un vistazo en esta aula virtual, en el enlace de un video en Drive que es de una escena de una película polaca ambientada en el antiguo Egipto que se llama Faraón y pues habla un poco del esclavo del canal, ¿no? También ustedes pueden ahí un poco ver la descripción, el contexto de la escena, digamos, para un poco, yo creo que para un poco para empatizar, ¿no? Con lo que Horkheimer en el fondo está diciendo sobre lo que en realidad es una alternativa frente a la metafísica. En su texto de 1935, que es Materialismo y Metafísica, Horkheimer impugna la metafísica y lo hace sin medias tintas. Eh, Hace una contraposición entre materialismo frente contra la metafísica, tomando partido por el materialismo. Aunque lo que hay que hacer es aclarar primero qué entiende Horkheimer por materialismo. Y eso ya vamos a tratar de aclararlo en este momento y en la lectura yo creo que se aclara, ¿no? Para poner en contexto, digamos, lo que nos interesa del ensayo de Horkheimer, destacaremos lo que para Horkheimer es tal vez un signo preocupante de nuestra época y es lo que nos sirve un poco de punto de partida.
y es la indiferencia. La indiferencia que reina en nuestra época y que solemos tener respecto a estilos de vida y formas de pensar. Nuestra época se caracterizaría por un relativismo profundo que se traduce en el todo vale, en una idea de tolerancia demasiado laxa, de permisiva, que le da igual pues aceptar a nazis extremos no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Tiene igual, para esta indiferencia, tiene igual valor una forma de vida volcada a la ayuda y al cuidado de otros, como aquella otra forma de vida dedicada al más descarado de los egoísmos. Da igual valor a una relación entre hombres y mujeres basada en la igualdad y la responsabilidad compartida que la de una relación que reparte violenta y desigualmente privilegios y responsabilidades. Tiene igual valor pensar que venimos del mono o que hayamos sido formados de barro en el sexto día de la creación. Da igual, todo vale, ¿no? Es una indiferencia completa a todo esto. Horkheimer, frente a esta indiferencia, que también la trata en otras obras, ve dos consecuencias de esta indiferencia. Primero, la indiferencia es una actitud que corroe la misma pretensión de la metafísica y no nos debería extrañar, ¿no? La metafísica justamente se caracteriza no por ser indiferente, sino por diferenciar, ¿no? Por legislar y ordenar, por jerarquizar y supeditar lo que es más valioso de lo que no, lo que es verdadero y falso, etc. La indiferencia es justamente todo lo contrario. Y desde una actitud de indiferencia, pues no se puede tomar en serio esa pretensión metafísica de legislar el sistema de saber o de legislar un sistema de creencias. Son actitudes completamente incompatibles. La segunda, sin embargo, esto Horkheimer lo trata en otra obra, que es La crítica de la razón instrumental, por ejemplo, pero Horkheimer hace hincapié en otra consecuencia de la indiferencia que puede ser tal vez más relevante, y es que lo grave de esta indiferencia no solo es una indiferencia ante el contenido de las ideas o creencias, sino también ante las prácticas vitales, sociales, políticas que se vinculan a esas creencias. En otras palabras, lo grave es que esta indiferencia se traduce a una diferencia entre un orden injusto de la sociedad frente a otro que es justo. Y eso, dice Horkheimer, no puede ser así. En las primeras páginas de este ensayo de Horkheimer, que nosotros hemos dejado en la selección fuera, porque creo yo que, digamos, un poco agiliza la lectura del punto al que queremos llegar. En las primeras páginas, Horkheimer narra un poco el surgimiento de esta indiferencia a través del historicismo de Dilthey, que es un pensador del siglo XIX, algo en lo que yo no me voy a detener aquí en este video. Solo en otras partes, en la crítica de la razón instrumental, pues cuenta otra historia de cómo surge un poco toda esta indiferencia, pero bueno. Lo que yo quiero aclarar tal vez aquí es que esta indiferencia es la responsable de una gran confusión que en nuestra época se predica una indiferencia frente a toda otra forma de pensar, frente a formas de pensar sean válidas o no, y entre estas formas de pensar el materialismo. ¿Por qué? Porque bueno, el materialismo también es una forma de pensar, es una visión de las cosas que las reduce a materia, como por ejemplo, pues todo lo que nuestra mente hace, se reduce a una suma de procesos químicos, es una visión muy materialista, y que viene siendo pues una visión tan válida, tan igual a otras visiones como puede ser el espiritualismo, el idealismo religioso, etc. Y claro, aquí se entiende un poco porque la indiferencia siempre niega que hay una visión de la realidad que sea verdadera, y el materialismo en este sentido pues viene a ser como una metafísica, ¿no? Que no se puede tomar en serio, ¿verdad? Y como cualquier otra metafísica que tampoco se puede tomar en serio según esta actitud. Al final son como marcas de camisa, es una cuestión pues de preferencia, ¿no? Aquí sería lógico esperar que lo que Horkheimer propusiera, ¿no? Sería rescatar la metafísica, salir a correr para que no, como la madre corre o el padre corre cuando el bebé está en llanto, ¿no? Pero no, la metafísica para Horkheimer no es rescatable y tampoco hace falta ser rescatada, porque en el fondo el quid del asunto es que para Horkheimer el materialismo no debe entenderse como una metafísica.
Entonces, ¿cómo es que se debe entender el materialismo? ¿Qué materialismo es lo que tiene en mente Horkheimer? Recordemos que Horkheimer es el materialismo al que se está refiriendo es al materialismo de Marx. Y Marx no quiso hacer una metafísica, según Horkheimer. Entonces, ¿cómo se debe entender el materialismo para Horkheimer? Y aquí, atentos, porque aquí es donde yo creo que se juega el verdadero punto de la cuestión. El materialismo debe entenderse como una teoría consciente, que conscientemente es la expresión de una, dice Horkheimer, una tarea histórica. Tarea en este sentido hay, digamos, de varios tipos. El proyecto político liberal de una democracia entre naciones, como una forma más efectiva y completa de la ONU, por ejemplo, es un tipo de tarea histórica. El proyecto de desregulación completa de mercados transnacionales es otra tarea histórica. El materialismo para Horkheimer lo que expresa es una tarea específica, el proyecto político de emancipación universal, ¿verdad? Y ese es el proyecto que Horkheimer pues defiende. Muchas de estas tareas políticas e históricas se han expresado siempre bajo distintas formas, revelaciones religiosas, imperativos teológicos o bien también como sistemas metafísicos. Y en todos los casos, piensa Horkheimer, estos proyectos históricos se expresan como un extracto de las lecciones de la experiencia histórica, de la experiencia de poner en marcha ese proyecto político en cuestión. Un ejemplo de esto, Horkheimer lo brinda, por ejemplo, más arriba, en las páginas 48 y 49, cuando habla de cómo el proyecto político liberal de los siglos XVII y XVIII, la tarea de lograr una sociedad basada en el mercado de pequeños propietarios y comerciantes independientes, se expresó en sistemas metafísicos racionalistas como el de Leibniz, donde la totalidad del cosmos reconciliaba los intereses sociales contradictorios entre pequeños comerciantes, ¿verdad? Y en el fondo, estos sistemas metafísicos lo que hacen es no transmitir una visión verdadera de la totalidad del cosmos, armónica, sino que lo que hacen es justamente ser la expresión histórica de un proyecto político en lucha. Y en ese sentido, lo que tenemos que observar es que Horkheimer lo que hace es rechazar puntos de vista absolutos, certeros, de fundamentación del conocimiento, como el yo pienso de Descartes, porque la razón en todo momento está situada por el lugar que ocupa en el conflicto eterno de lucha de clases, recordemos que es marxista en este punto, entre dominadores y dominados, vencedores y vencidos, etc. Toda idea abstracta pierde ese carácter puro de que la metafísica siempre nos ha querido engatusar y se convierte en expresión política de diversos contendientes. Y esto nos permite entender que frente a la indiferencia de nuestra época, Horkheimer no corre a rescatar a la metafísica, porque para Horkheimer no hay un saber privilegiado que pueda legislar sobre semejantes problemas. Y es que la metafísica, por su pretensión de punto de vista privilegiado de la realidad, se niega a reconocer que ella misma está condicionada históricamente, limitada a ser la expresión de intereses históricos en conflicto. Y sus doctrinas, pues, pretenden aprender la estructura fundamental del ser tal como es, y esto, dice Horkheimer, es algo ingenuo. El materialismo, por el contrario, es una teoría, efectivamente, pero es consciente de que sus doctrinas son la expresión de un momento histórico y que resumen las experiencias históricas de un proyecto político y de una praxis histórica. Podría decirse aquí que la respuesta de Horkheimer es aceptar vivir en el abismo, siempre y cuando, pues, que este abismo es socialmente desigual para unos y para otros. No podemos esperar entonces de la metafísica unas pistas que nos orienten o consuelen sobre nuestro lugar en el mundo, porque eso siempre nos remite al problema político actual. No hace falta recurrir a ideas ni a fundamentos metafísicos porque las reivindicaciones sociales por un mundo más justo y más humano no se legislan ni se justifican metafísicamente desde un cómodo punto de vista privilegiado del saber. Más bien lo que debemos aprender a ver en las luchas históricas actuales de nuestra época, tenemos que aprender a ver en estas luchas y en estas lecciones históricas que ahí están las pistas de qué es lo que hay que hacer. En el hecho, y Horkheimer enumera una serie de ejemplos que son completamente naturales o materialistas,
que rechazan, digamos, el presupuesto de un ser suprasensible, etc. El hecho natural de la búsqueda del placer, por ejemplo, la evitación del dolor, que marca nuestro origen evolutivo animal, de que mucha, y nuestra pertenencia, ¿no? Como animales, ¿no? Como sapiens, de que muchas de nuestras reivindicaciones sociales por las necesidades materiales y biológicas de bienestar corporal en realidad son una aspiración por la felicidad que resulta también en sí misma un hecho natural, para nada metafísico, ¿no? Que para nada hay que justificar ni legislar metafísicamente. Eh, que existen sentimientos de compasión, de amor, de solidaridad, tanto con conocidos como con desconocidos. Esto es también algo que se da naturalmente y es algo que también se ha dado históricamente en estas luchas políticas. La indignación frente a condiciones miserables y humillantes en que viven sumergidos nuestros semejantes, o por las injusticias de las cuales ya muchas han ocurrido ya en el pasado y que no se pueden reparar ni encuentran compensación en nuestro presente. Y aquí podemos recordar un poco el esclavo del canal, de la escena de la película que les mencioné. La necesidad de crear un mundo reconciliado y verdaderamente humano, trascendiendo el orden existente, en fin. Todo esta es, todos esos sentimientos naturales y expresiones históricas, políticas, que se constatan, dice Horkheimer, no necesitan ser dilucidadas ni reflexionadas como si fueran ideas claras o distintas, ¿no? O si precisaran de el punto, un fundamento último para pensar la totalidad de lo real, ¿no? En ese sentido, si se fijan, Horkheimer nos presenta de alguna manera lo que nos propone es un poco someter las exigencias teóricas de la razón, de pensar la totalidad, ¿no? En el caso del proyecto metafísico, a lo que es su verdadero terreno, que es de origen político, ¿no? Y también es muy interesante contrastarlo con lo que pues Ellacuría nos propone, ¿no? Ellacuría nos proponía que sí, que había que luchar por una emancipación, etcétera, pero que justamente para eso necesitamos una metafísica. Y bueno, aquí el contraste es bastante marcado y son cosas muy distintas que pues, nos tienen que ayudar un poco a repensar qué es la metafísica, cuál es su lugar, su necesidad, su sentido, etcétera.